Dios te bendiga, Dios te guarde. Hoy estamos a 20 de octubre del 2025. La gracia de Dios sea sobre ti y que el Espíritu Santo te lleve siempre a Cristo a glorificarlo a Él. Todo fue hecho por medio de Cristo, por Él y para Él. Hoy vamos a ver un tema que está en Éxodo capítulo 26, versículo 7, que dice: harás asimismo cortinas de pelo de cabra para una cubierta sobre el tabernáculo. 11 cortinas harás. Y en este contexto también el versículo 1 dice que harás el tabernáculo de 10 cortinas de lino torcido, azul, púrpura y carmesí, y los harás con querubines de obra primorosa. Quiero llamarte la atención sobre las cortinas. Hoy vamos a titular este mensaje como cortinas en el tabernáculo. Quizá usted ya sabe lo que es una cortina, obviamente para la que ustedes ponen en sus ventanas o como separación. Las cortinas de tela o también pelo de cabra y muchas más, etcétera, se ponían para decorar, para cubrir y para esconder o encerrar algo. Una cortina se usa como sinónimo de una tienda o de un velo. Recuerde también que las mujeres se ponían un velo y se usaban estas pequeñas telas. También representaban las tiendas. ¿Qué son las tiendas? Es decir, esas casas, como decir, ambulantes que hacían esos tabernáculos para vivir. Usaban también estas cortinas, pero también vemos que estaban en el tabernáculo, que representaba la tienda de Dios, la casa de Dios. Pero como dijimos antes, estas telas también se usaban como velo y hacían separación o también podían ocultar algo. Por ejemplo, el arca del pacto estaba compuesto por 10 cortinas, como vimos aquí, y formaba parte del tabernáculo, la tienda del Señor, es decir, su casa física en la tierra. Posteriormente, los israelitas utilizaron 2 cortinas en el templo para dividir el lugar santo del lugar santísimo. ¿Se acuerda usted? Esta cortina también escondía el arca del pacto del Señor, pero en el nuevo pacto, es decir, en el Nuevo Testamento, cuando Cristo viene, este velo se separa y oculta el arca, que es un tipo de la presencia del Señor, pero Cristo, el Hijo de Dios, el Hijo de Elohim, con su muerte en la cruz, produjo el rompimiento de este velo para manifestar a todo aquel que cree en Él su vida, su muerte, su resurrección, que hasta ahora tenemos acceso al Padre por un mismo Espíritu. Este velo fue partido. Vamos a ver lo que dice Mateo capítulo 27, 51. Desde el 50 dice: mas Jesús, Yeshua, habiendo otra vez clamado a gran voz, entregó el Espíritu. Y he aquí el velo del templo se rasgó en 2 de arriba abajo, y la tierra tembló y las rocas se partieron y se abrieron los sepulcros, y muchos cuerpos de santos que habían dormido se levantaron, es decir, resucitaron. Y saliendo de los sepulcros después de la resurrección de Él, vinieron a la santa ciudad y aparecieron a muchos, es decir, dieron testimonio de la resurrección, dieron testimonio del resucitado, como le dijo a Lázaro: yo soy la resurrección y la vida, el que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá, y todo aquel que muere y cree en mí no morirá eternamente, porque tenemos la vida eterna en Él. Pero fíjate también lo que dice el autor de Hebreos, capítulo 6, versículo 19, dice: la cual tenemos como segura y figura ancla del alma y que penetra hasta dentro del velo, donde Jesús entró por nosotros como precursor, hecho sumo sacerdote para siempre según el orden de Melquisedec. A este lugar santísimo solo entraba un sumo sacerdote una vez al año para ofrecer sacrificios. Muchos de ellos ni siquiera volvían a salir porque la gloria y la presencia de Dios se manifestaba allí. Pero en el nuevo pacto Jesús entró por nosotros como precursor, hecho como sumo sacerdote para siempre según el orden de Melquisedec. ¿Y por qué esto de según el orden de Melquisedec? Porque los sumos sacerdotes simplemente eran la descendencia de Aarón y sus familiares los levitas eran los que servían en el templo.
pero solo los que descendían de Aarón eran sumos sacerdotes. Y cuando dice según el orden de Melquisedec, es porque Melquisedec fue ese sacerdote al cual el padre Abraham ofreció estas ofrendas y estos diezmos de lo que él había, de ese botín que Dios le había permitido. ¿Y por qué según el orden de Melquisedec? Pues porque Melquisedec, al cual Abraham ofreció aquella ofrenda, aquellos diezmos, él no venía ni de Leví, no venía de Aarón, ni siquiera habían nacido estas tribus. Estamos hablando en el tiempo de Abraham. Entonces Melquisedec, pues se dice que no tiene genealogía, ni principio ni fin, pues Cristo es eterno, y por eso representaba el sacerdocio de Melquisedec. Él rompió algo en lo espiritual, porque Cristo no es de la tribu de Leví ni es descendiente de Aarón, sino de la tribu de Judá. Por eso Él es el orden de Melquisedec, que no tiene principio ni fin, porque es eterno, y en esa eternidad nos transmitió a la presencia del Padre mediante su sangre. Mira lo que dice más adelante, Hebreos 9, versículo 6 dice: y así dispuestas estas cosas, en la primera parte del tabernáculo entran los sacerdotes continuamente para cumplir los oficios del culto, pero en la segunda parte solo el sumo sacerdote una vez al año, y no sin sangre, la cual ofrece por sí mismo. Es decir, que los sumos sacerdotes presentaban por su pecado también sangre. Ellos entraban, pero no sin sangre, y por los pecados de la ignorancia del pueblo, es decir, en representación del pueblo, dando el Espíritu Santo a entender con esto que aún no se había manifestado el camino al lugar santísimo, entre tanto que la primera parte del tabernáculo estuviese en pie. Pero vemos ahora que en Cristo Jesús se rompió ese velo y ya no necesitamos de ir a un templo físico como ir a Jerusalén o ir a adorar aquí o allá, aunque existen templos donde nos reunimos con los hermanos, pero tú si estás reunido con tu familia en una simple casa, en un simple lugar, no tiene que ser un templo para que tú seas iglesia. La iglesia son los redimidos de Dios, los que lavados por su sangre han creído en su nombre y se reúnen donde hay 2 o 3 reunidos en su nombre. Cristo está en medio. Déjame terminarlo con lo que dice Hebreos capítulo 10, versículo 19, dice: así que, hermanos, teniendo libertad para entrar en el lugar santísimo por la sangre de Jesucristo. Esto es muy importante porque nosotros queremos a veces como agradar a Dios mediante de nuestros propios ejercicios, de nuestra propia religiosidad, pero ese templo que representaba la ley y la religiosidad ya no está, porque ahora adoramos en espíritu y verdad, por el camino nuevo y vivo que Él nos abrió a través del velo, esto es, de su carne. Y teniendo un gran sumo, un sacerdote sobre la casa de Dios, acerquémonos con corazón sincero, en plena certidumbre de fe, purificados los corazones de mala conciencia y lavados los cuerpos con agua pura. Mantengamos firme sin fluctuar la profesión de nuestra esperanza, porque fiel es el que prometió. Y considerémonos unos a otros para estimularnos al amor y a las buenas obras, no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos, y tanto más cuando veáis que aquel día se acerca. Que Dios te bendiga, que Dios te guarde, y recuerda que esas cortinas en el tabernáculo ya no están, porque tenemos acceso directo por la sangre de nuestro Señor Jesucristo al Padre. Él es el camino, la verdad y la vida. Nos vemos en una próxima, en Cristo Jesús, Señor nuestro. Amén.